Es que siempre, ahí está grabando. Ya, entonces, como les decía, vamos a hacer la revisión de la prueba, que si bien eran 10 preguntas, traté de hacerlo lo más fácil posible. Eran prácticamente puras cosas de las que yo había pasado en clase. Y bueno, voy a compartir acá la pantalla y vamos a comenzar. Entonces la prueba consistía en 10 preguntas que eran lo que yo había pasado en clase, como les decía. Si bien las primeras clases no les ponía fotos de los centrajes, ahora lo estoy haciendo y es mucho más fácil recordar en forma como pictórica, que es estar más que acordarse de la lectura, ¿ya? Entonces, la primera pregunta era ¿cuál es el centraje de la radiografía de cráneo AP? A ustedes siempre, bueno, en la mayoría de los libros hay libros incluso antiguos que solamente sale la PA, ¿ya? Y me comentaron que en el hospital las colegas toman radiografía de cráneo PA, o sea, sí, PA, y que no toman AP, o que en sus en cátedras uno me dijo que no le habían pasado AP y otros me dijeron que sí. Entonces, al final, no es que exista o no exista. La radiografía yo la puedo tomar como yo quiera, siempre y cuando se haga el centraje, o sea, se angule el tubo para lo que yo quiera ver, ¿ya? Si es AP o PA, va a depender de la estructura que yo quiera observar, si va a ser huesos faciales, en ese caso yo apoyo siempre los huesos faciales en la placa para no tener magnificación, y en el caso de calota o en la parte de cráneo posterior, vamos a usar el PA, o sea, vamos a usar el AP para que esté más cerca de la placa y para que no haya magnificación. Entonces va a depender del lugar en que nosotros queramos centrar la información, ¿ya? Y en este caso, el centraje de cráneo AP era, según lo que yo les había pasado, y lo que algunos niños tenían, era que la buena era el rayo cero, o sea, sin angulación, rayo perpendicular a la placa, con la lión perpendicular o paralela al rayo. ¿Ya? Ese iba a ser el centraje, entonces era de frente, placa apoyada acá, o sea, la cabeza apoyada en la placa, en bipedestación o en supino, ¿ya? Acostado, cuando es, por ejemplo, traumatismo y el paciente viene, siempre les voy a recalcar eso, que van a venir con cuello, con fijación de cuello cervical o en tabla. Ya en ese caso siempre va a ser AP, porque uno va a acomodar el tubo al paciente, ¿ya? Pero en el caso de que sea un paciente que coopere, puede ser un PA, como también puede ser AP en el caso de los niños, porque los niños a veces entran asustados y si uno no les da la confianza, el niño siempre va a querer estar mirando a la mamá y siempre va a querer estar mirando de frente, va a tener una visión porque quizás tiene miedo de no mirar. Ya entonces PA va a ser, no es como muy indicado para los niños chicos, más que nada el AP para que él pueda tener la visión hacia adelante. ¿Ya? Entonces el centraje aquí era la lión, era perpendicular, o sea, la vamos a mantener en una línea. ¿Para qué? Para que el peñasco se superponga con para que los peñascos salgan aproximadamente en el tercio inferior de la órbita. Esa va a ser la imagen que nos va a resultar de que esta era la respuesta correcta. Bueno, en esta respuesta correcta me parece que solamente una persona se equivocó, y todos los 34 demás tuvieron buena. Así que estamos bien. Vamos a la otra. La siguiente era esta imagen. Esta imagen, ¿a qué proyección corresponde? Esta imagen yo cuando les pasé cráneo les di hartos tips, ¿ya? De imagen. Y uno de esos era esta, ¿ya? Yo les nombré. A ver, alguien que me pueda decir cuál era lo que nosotros teníamos que fijarnos para decir, este era P o era PA. ¿Quién me puede comentar? ¿Qué había que observar en esta imagen? ¿Qué signo radiológico, o sea, signo no de patología, sino radiológico?
si es que se magnifica o no la sutura, la órbita. La sutura lamboidea, ¿verdad? Se iba a ver, aunque no se ve, pero si usted, bueno, con el brillo de mi computador yo alcanzo a ver, aquí se ve las suturas, ¿ya? La sutura lamboidea a ambos lados y la sutura sagital, ¿ya? Entonces, estas se van a observar cuando la radiografía es como se llama PA. ¿Por qué? Porque el rayo ingresa por posterior y magnifica la parte de la calota, por ende se van a ver las suturas. No así en el caso de que sea AP, y en este caso se ve magnificado en el frontal y ahí no se va a ver las suturas porque están por posterior, ¿ya? Entonces aquí la pregunta correcta era cráneo PA, debido a que podíamos observar la sutura lamboidea. Si, por ejemplo, si tuviéramos una foto AP y PA de un mismo paciente, podríamos ver las diferencias, pero si yo les pongo una PA de un paciente y la P de otro paciente, no van a ver la diferencia porque todos los cráneos son diferentes. Entonces, quizás los signos que yo les digo o que ustedes van a ir aprendiendo son observables cuando se comparan dos imágenes del mismo paciente, ¿ya? Pero en este caso podemos observar clarito la lamboidea. En esta pregunta hubieron 31 personas que la acertaron, una que dijo que era Cadwell y otra que dijo que era cráneo AP, ¿ya? En el caso de las personas que se equivocaron con Cadwell, mira, vamos a ver al tiro. ¿Cuál es el centraje de Cadwell? Si, por ejemplo, también, o sea, ¿cómo? ¿Cuál es el centraje de Cadwell? Por el lado el Nation y por el frente el plano sagital medio. Ya. En este caso, bueno, yo quise poner un cráneo AP, ¿ya? Pero en Cadwell hubiésemos visto los peñascos un poco más arriba. ¿Por qué? Porque ¿cómo es la angulación en PA son 15 grados, ¿ya? De 15 a 20 grados que va a caudal. Entonces, por ende, los peñascos se ven un poco más arriba y la frente está mucho más pegada a la placa, ¿ya? En este caso, los peñascos se mantienen en el tercio inferior de la órbita, que es en el caso de la... Y además, como cráneo, se pueden observar las hendiduras esfenoidales, ¿ok? Pero en este caso era un cráneo PA, porque más que nada era para demostrar que se veían las suturas. Entonces, como le dije, ya, el 31 le achuntaron ahí, y otros dijeron Caldwell, y otros dijeron cráneo AP. Tercera pregunta, dice, ¿qué radiografía se realiza cuando el paciente es respirador bucal y se sospecha de hipertrofia adenoidea? Era súper clara la respuesta. No hay otra radiografía para ese tipo de patología o para ese tipo de síntomas. Y en este caso, me parece que todos lo hicieron bien. ¿Ven? Todos lo hicieron bien porque es una radiografía básica que se toma especialmente en niños, ¿ya? Porque la hipertrofia se empieza desde edad temprana y con el tiempo se va evaluando para ver si es operable o no, ¿ya? Pero en este caso, todo el mundo la tuvo buena. Vamos con la siguiente. La siguiente es, decía, ¿esta radiografía a qué proyección corresponde? Era una pregunta, y está bien tomada, eran dos preguntas. Entonces, esta pregunta tenía 2 puntos. Yo puse un punto a las personas que me decían correctamente que era una Cadwell, y los 2 puntos a quien me respondía bien, o decía parte o sea, me daba algún indicio de lo que yo quería saber, que era que los peñascos estaban superpuestos en o sea, en la base de los senos maxilares. Esa era la respuesta, ¿ya? La respuesta entonces a qué proyección corresponde era una radiografía de Cadwell. O sea, ¿por qué no es órbita? ¿Por qué no es malar? ¿Por qué no son esas radiografías? ¿Qué creen ustedes?
¿Por qué yo digo que es Cadwell y no es ni órbita ni malar? Porque en este caso, por ejemplo, malar, o sea, órbita no es, porque el centraje no está en nacio, ¿no es cierto? No está en la mitad del reborde orbitario. O sea, en la mitad, claro, de la órbita, el centraje no está ahí. ¿Por qué, por ejemplo, no es malar? ¿Qué signo a mí me da cuenta de que no es malar lo que yo tomé? Vayamos comentando. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué signo a mí me da? Y lo repetí en clase. Y lo dije, este es igual que esta, pero hay una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Que me dice a mí de que esto es una Batters y no es un malar, por ejemplo. María Ignacia, ¿qué crees tú? ¿Me puede repetir, profe? ¿Que por qué signo? O sea, ¿cómo me doy cuenta yo que es una Batters y no es un malar, por ejemplo? Porque está centrado igual en malar. Pero ¿por qué no es un malar y es una Batter? ¿Por qué la respuesta correcta era Batter? ¿Qué signo a mí me dice que es una Batter? ¿La boca abierta? Perfecto. Yo les dije, los huesos faciales se van a repetir muchas veces en los centrajes, ¿ya? Algunos van a ser más angulados, menos angulados. Se va a, por ejemplo, a posicionar casi en las mismas lados, que son nasion, el acantion, la comisura labial, el borde. Todos estos van a estar como dentro de las mismas estructuras y la persona que lo tome lo va a colimar bien, o a veces deja el colimador abierto y al final parece cualquier otra radiografía menos la que estamos tomando, ¿ya? Porque en realidad abre todo el colimador y se ve el cráneo completo y es como una AP, un cráneo. Entonces, ¿qué es lo que a mí me dice que esto es una Batters? Es la boca abierta. ¿Por qué? Porque la boca abierta es para ver seno esfenoidal. Por ende, Batters, que es para ver senos paranasales, yo tengo que ver seno esfenoidal. Si esto fuera boca cerrada, yo podría decir que es un malar. Pero, ¿por qué no está bien tomada? Leí un montón de respuestas. O sea, leí todas las respuestas en realidad, pero hay de diversidad de cosas que me pusieron. Sí me pusieron que la técnica estaba un poco baja, estaba subexpuesto. Estaba subexpuesta y por ende me sale un poco más porosa, se pierde definición, sí estaba correcto. Ay, perdón, que me está... Ay, ya, entonces, y que estaba un poco inclinada hacia la derecha, sí, pero es tan leve que no es algo que por eso está mal tomada. Esta radiografía se manda igual, ¿ya? Eh, Porque es para ver qué tipo, o sea, yo estoy evaluando qué tipo de información es la que quiero que me dé, ¿ya? En este caso, malar hubiese estado malo porque queda cortado la rama baja del malar, ¿ya? Pero como era Batters, me tapa, la respuesta era, me está superpuesto los peñascos en el borde inferior de los senos maxilares, ¿ya? Esa era la respuesta, era Batters y el que está superpuesto los peñascos. Hay personas que me pusieron un poquito más, hay personas que me nombraron que se superponía el peñasco sobre el seno maxilar, esas personas tenían los 2 puntos. La persona que me respondió Batters y que me dio un montón de explicaciones, pero no me daba la principal, a esa no le puse el último punto. ¿Ya? Era súper sencilla la pregunta, y como les digo, esa era la respuesta básica, que eso no puede pasar. ¿Ya? Y aquí lo que debe haber faltado, incluso me pusieron qué es lo que faltó. Faltó más angulación del cráneo, o quizás faltó más angulación del tubo, eso puede ser cualquiera de esas dos, pero la principal característica o sea, la principal razón por la cual está mal tomada es la superposición, ¿ya? Vamos a la siguiente, dice, ¿a qué proyección corresponde este posicionamiento? Yo lo puse en clase esa foto, ¿ya? La puse, está clara. ¿Por qué, por ejemplo, no es Batters? Porque la primera respuesta es Batters. ¿Por qué no es Batters? Lo que acaba de Porque decir tiene la María boca Ignacia. abierta. Porque no está la boca abierta. Muy bien. ¿Por qué no es órbita?
¿Dónde está el punto, el por el lado, el centraje por el lado? En el Acantian. En la Cantion. ¿Y dónde debería estar en órbita? Ahí. Ahí debería estar. O sea, ahí no sé por qué mi mouse tiene esa cuestión, pero ya. En la punta ahí. Aquí, pues. Aquí debería ser órbita, ¿verdad? No sé, tampoco es órbita. ¿Por qué no es cráneo PA? ¿Por qué no es cráneo PA? Porque en el cráneo PA el rayo va angulado, 10 grados, ¿no es cierto? Y LOM perpendicular, aquí está a 45, la LIOM, y más la LOM. ¿Se dan cuenta? Vais descartando. Y la respuesta buena era malar. Malar, boca cerrada, y malar porque está centrado en el malar. Ustedes cuando tomen malar tienen que poner su dedo aquí, está la persona apoyando su cara, ponen el dedo aquí y proyectan el dedo y ahí va el centraje por el lado. ¿Ok? Esta pregunta la tuvieron buena 20 personas, 12 personas me dijeron váteres y 3 personas órbitas panorámicas, que eran las que más se asemejaban a esta. Pero acabamos de ver, ¿por qué no es váter? Boca cerrada tenía el paciente. Y Sí, las profe, órbitas, una consulta. dígame. Disculpe. Hay una váter que igual es modificada, que es la boca cerrada, por eso yo pensé que era váter. Una proyección, pero aún así, pues, está superpuesto Ay, no, ¿verdad? 45, ya. Estaba pensando en la otra. Váter modificada. ¿La pasé yo? ¿No? ¿Sí? No, usted no. Sí, profe, Pero a mí me la pasó tenía lo como mismo. en la retina esa, por eso yo puse váter. Pero bueno, Bueno, ya, pero Me dijo que le había encontrado como una proyección, no recuerdo la palabra que usó, pero como un tipo de butters. ya, pero era con boca cerrada. Sí, Voy a revisar, ya, voy a revisarlo sí, bien. sí, Pero boca por ejemplo, cerrada. esta foto, obviamente para los que entran a la clase, esta foto era malar, ¿ya? Era malar porque está centrado en malar. No está centrado, o sea, bueno, en Acantium que vendría siendo como a la proyección de malar, ¿no es cierto? Con esa angulación va proyectado en malar. Pero por ejemplo, esta la puse yo en malar, ¿ya? la mencionó como una variante de butters que encontró. Eso era. Ya. ¿Y la misma foto? No, no me acuerdo de la misma foto. Parece que la nombré nomás. Sí, solo la mencionó. Ya. Vamos a revisarlo. Pero esta, por ejemplo, esta foto la puse como malar. Esta fotito vendría siendo una malar panorámica. ¿Ya? Vamos con la otra. Dice, esta radiografía corresponde a un cráneo AP. Esa era la pregunta, si era verdadero o falso. ¿Qué creen ustedes? Verdadero, profe. Verdadero. ¿Por qué? Porque se ve solamente la sutura sagital y no se ve las suturas lamboides. ¿Ya? Tercio medio, o tercio inferior de la órbita, cráneo bien centrado, era totalmente una PA, o sea, a una AP. No era PA porque no se ven las suturas lamboideas. La puse al contrario de la radiografía que vimos arriba. Y en esta pregunta la tuvieron 29 personas buenas y 6 personas malas. ¿Ya? Se ve diferente a la imagen, si ustedes se ponen a ver, por eso se ve mucho más notorio en un paciente que tomamos las dos radiografías para comparar a una radiografía que yo ponga diferente, pero aquí se nota el cráneo más elevado y las suturas a la vista, que es una PA, porque magnifico la calota, y en el caso de AP, lo que se va a magnificar son órbitas, la parte de aquí de los senos y la cabecita, la calota se va a ver pequeña porque es la que está pegada a la placa, ¿ya? Vamos con la siguiente. Dice, ¿qué tamaño y disposición de placa utilizaremos en la proyección de órbitas panorámicas? ¿Cuál era aquí la respuesta correcta? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué creen La ustedes? 18, la 18 transversal.
18 por 24 transversal, ¿ya? 13 por 18 es una placa muy pequeñita. Mira, ya casi ni existe, o sea, la clínica por lo menos no hay, son unas plaquitas así chiquititas, que uno toma siempre dedo, huesos nasales, los tomaba mitad y mitad, ¿se acuerdan? Ese tipo de radiografías se tomaban en esas plaquitas pequeñas, que eran dedos, los dedos de los pies, y las muñecas, que eran más chiquititas, todo. Pero en este caso, como es órbita panorámica, si bien es cierto, no tenemos que así abrir el colivador, sino que mantenerlo bien pequeño. ¿Para qué? Para evitar la radiación dispersa y que nos salga la radiografía bien nítida. En este caso era el 18 por 24 transversal, y en esta respuesta, o sea, en esta pregunta lo tuvieron bien 32 personas y 3 lo tuvieron mal. Mal, ¿ya? Vamos con la siguiente. Dice, ¿qué signo radiológico podemos observar en esta imagen? Lo pasé también en clase. Esta es la imagen, la saqué de la clase, ¿ya? ¿Qué signo podemos ver? Obviamente que las órbitas no están iguales, no tienen una simetría, porque en esta hay algo blando que está superponiéndose, o sea, está tapando el tercio inferior de la órbita. No es hueso eso, no es fractura, eso es algo blando, que puede ser un edema, que dije, o una como materia que hay ahí, puede ser incluso líquido detrás del ojo, pero qué nos evidencia a nosotros? Esto. ¿Y qué puede ser eso? Yo lo pasé en clase y esto era el signo de la gota. Esto evidencia que puede haber una fractura del techo orbitario. Y que haya una fractura quiere decir, bueno, que el techo cae y la materia o sea, el tejido cae y cae hacia el seno maxilar, ¿ya? Y ese tipo de signo no es un pólipo, ¿ya? Porque tiene densidad ósea. Y esa densidad ósea nos da el rasgo de fractura, ¿ya? Y en este caso, la respuesta correcta era el signo de la gota. En realidad no había dónde perderse porque yo lo pasé, ¿ya? Es algo que se va a ver en radiografía, en una radiografía normal, se va a ver, generalmente cuando vienen con golpes o edemas aquí bien pronunciados, esto es notorio. Hay algo ahí y eso es lo que quieren ver qué cosa es, ¿ya? En esta pregunta, la respuesta la tuvieron buena. La tuvieron buena 31 personas y en el 4 personas dijeron sinusitis. ¿Por qué no es sinusitis? Veamos al tiro. ¿Por qué no es sinusitis? De partida, ¿qué es sinusitis? Es inflamación de los senos paranasales, que va acompañado generalmente de líquido, que es la mucosa, que se acumula. ¿Pero dónde se acumula la mucosa? Abajo. En los senos. Se supone, en los senos, sí, pues, pero abajo, porque se supone que el líquido cae. Y la Cadwell y Vater se toman en bipedestación. ¿Por qué? Porque tengo que ver niveles. Entonces esto no puede ser una sinusitis porque no puede estar pegado al techo. Además que se observa un signo de inflamación en la cavidad orbitaria. O sea, aquí hay una densidad que no es de hueso, pero tampoco es aire. Entonces, en esta parte hay una alteración. Entonces no puede ser sinusitis, la sinusitis estaría acá abajo. Por eso no es sinusitis, es Profe, signo sáqueme de de una fractura. duda respecto a esa Dígame. foto. ¿Cómo? Sáqueme de una duda respecto a esa Dígame. foto. En el plano sagital medio, llegando más o menos en el maxilar, ¿hay una fractura o no? Llegan el derecho, izquierdo, Justo en el plano sagital medio, ahí, como un poquito más abajo. eso. Ahí, No, pues eso es seno, a ver, eso es entre los aire, dientes, por ende ¿no? debe ser, no, pues debe ser seno esfenoidal, Sí. sí, seno esfenoidal. Pero este paciente, si se dan cuenta, tiene la boca cerrada, entonces no era para seno, o Ujú. era para malar, o era para órbita, ¿se dan cuenta? Entonces aquí no veo seno esfenoidal, pero se alcanza a ver porque hay aire. Entonces el aire se ve negro, entonces por ende se atraviesa el hueso. O sea, como que se ve la imagen, pero no es algo que tú puedas
decir, ah, el seno esfenoidal no está ocupado, no, porque tú no ves libre el seno esfenoidal, pero ese es el seno esfenoidal, ¿ya? Pero aquí este signo es esto. Ya, pues, ya, entonces en esa tuvieron 31 me parece y 4, mala sinusitis. Ya. En esta, ¿a qué proyección corresponde esta imagen? ATM. ATM. Está medianamente claro, pero podemos ver cóndilo, la cavidad articular y el CAE al lado, ¿ya? En esta pregunta, bueno, no hay mucho que hablar en esta radiografía, o sea, en esta imagen, porque era claro que no es lateral, o sea, una imagen así de escueta tan pequeña no es un cráneo lateral. Algunas personas sí me dijeron silla turca, pero la radiografía no estaba centrada, o sea, aquí está, no sé si sigue en el techo, aquí no está el... Espérame un segundo. Lleva el cargador. No importa, pero si llega a clase no puedo. Ya. Entonces aquí podemos, ¿cómo se llama? Ver que no es silla turca lateral, porque la silla turca está tapada. No es que esté mal tomada o bien tomada. Yo hubiese dicho qué radiografía es esta y si está bien tomada, quizá hubiésemos dicho silla turca y está tapada por el cóndilo, eso quiere decir que había una angulación en el rayo. Todo. Ya. En este caso, ¿por qué se anguló el rayo? Para poder desproyectar el cóndilo de un lado, desproyectarlo del otro lado, ¿ya? Para eso se da los 35 grados caudal, ¿ya? En esta radiografía entonces era ATM y en esta me parece que nadie se equivocó. Vamos a ver al tiro. Ay. ¿Ve? Ah, no, 34. Bueno, hubo una persona que me puso una silla turca lateral. Que también era, bueno, era entendible que podía ser, por eso yo puse hartas alternativas que se pudieran parecer, ¿ya? Pero no era, ¿ya? Y la silla turca lateral no es porque se ve que está desproyectada las imágenes, no está mal tomada. Yo hubiese dicho si está bien tomada o mal tomada, pero en este caso era una radiografía tal cual y había que decir cuál era la correcta. Y por último, me parece que queda solamente una, sí. Y en esta, también la pasé en clase, que señala la flecha roja. Claramente era una radiografía de mandíbula, en la cual podemos ver en su extensión, en completa extensión, la mandíbula completa, estamos hablando cóndilo, cuello, cuerpo y sínfisis mentoniana, ¿ya? Entonces, ¿qué indicaba la flecha roja? Esta imagen yo la puse en clase, aquí hay una fractura, como también ahí hay una fractura, ¿ya? Si siguen la línea del mentón, hay una pérdida de continuidad en esta zona y vuelve de nuevo a tomar la línea normal de la mandíbula. Y en este caso, puse rasgo de fractura, no fui tan específica en fractura de la sínfisis metoniana, no, como yo lo había pasado, pero es un rasgo de fractura, ¿ya? No es la columna aérea, porque la columna aérea estaba atrás, la apófisis espinosa, que era esa, también la escribí para ver si caían, pero ahí esa es la apófisis espinosa, la que se ve como una gotita blanca, y el arco anterior del atlas aquí es imposible que lo podamos ver, ya sería como muy rebuscado que yo quisiera que ustedes vieran eso porque está tapado por la mandíbula. Entonces no era la respuesta correcta. La respuesta correcta era el rasgo de fractura. Y en esta, sí hubieron personas que se equivocaron porque era entendible, podía uno confundirse. Y en este caso, 33 personas la tuvieron bien. Uno dijo un arco anterior del atlas y otra una columna aérea. No era una prueba muy difícil. Era la primera prueba que hacía, ojalá que les haya gustado. Así voy a hacer otra, yo creo que van a ser unas 3, una al final de las columnas totales, o sea, una prueba al final que tome columna cervical, dorsal y lumbar. Y la última, yo le estaba comentando a sus compañeros de clase, porque ayer supieron que les dieron su rotación, le van a empezar a dar su rotación para el internado, ¿ya? Y una de las cosas que no vamos a poder practicar en el laboratorio
es la forma de impresión de las placas. ¿Por qué? Porque en este caso el equipo que tenemos en la universidad es, como les decía, es un digital directo para los que no han pasado todavía. Es un digital directo y nosotros las imágenes las pasamos directamente a un pendrive y las pasamos al computador para depositarla en los servicios que lo requieren. Por ejemplo, en el DISAM tenemos una página por internet en la cual se suben los exámenes. Y en el caso de la universidad, se sube a un drive que está en el computador, en el Mac, y la doctora lo ve directamente ahí en el centro médico de la radiografía, por interno. Entonces, no se imprime. Pero yo a los niños, en la última clase, o sea, en el día de ayer, que fue su último laboratorio de un grupo, me acordé de que a ustedes les va a tocar un equipo común y corriente. Y un equipo común y corriente es que ustedes tienen que ventanear, cortar la imagen, poner la lateralidad, dejar listo para imprimir, imprimir y todas esas cosas. Y esas cosas creo que ustedes no las han practicado y no se las han pasado. ¿Ya? Esas cosas ustedes las van a aprender en práctica y las van a aprender conmigo. ¿Ya? Entonces yo voy en las últimas clases, voy a dedicar unas 2 o 3 clases y vamos a ver todo eso. Lateralidad, cómo posicionar las imágenes para poder imprimirlas. Y en el laboratorio los niños están practicando, por ejemplo, el último grupo tomaba solo la radiografía y ellos ventaneaban, cortaban las imágenes del compañero, un compañero tomaba y el otro arreglaba la imagen, la mandaba, todo listo. Entonces, eso ustedes van a practicar, ¿ya? Cuando pasen conmigo. Y voy a hacer clase entonces de eso para reforzar, porque los niños me decían que eso no se los pasaron. Entonces, porque eso se aprende, como les digo, práctica. Cuando uno va a tomar radiografía, uno hace eso. Y si ustedes ya están ya listos, ya en agosto, en septiembre, ya se van a hacer su práctica, tienen que saber porque a ustedes van a llegar y le van a decir, aquí están los pacientes, tómelo. Entonces, tienen que saber valores aproximados, estamos hablando algo bien general, tienen que saber más o menos los valores de exposición, los cuales tienen que poner, tomar la radiografía, arreglarla e imprimirla. Y eso van a ser sus notas de que les van a hacer o sea, que los van a evaluar las personas a cargo suyo, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar la clase de... Ay, ¿dónde dejé? Vamos a empezar la clase, un poquito de la clase de columna dorsal, ¿ya? Entonces, la clase de hoy vamos a ver columna dorsal AP lateral. Y vamos a ver un extra que les puse, ¿ya? Entonces, el tema a tratar es la columna dorsal AP lateral, los signos de patología y análisis de imagen. Vamos a ver solamente hoy el manejo y técnica, y los signos radiológicos, patología e imágenes los vamos a ver la siguiente clase. Fácil. ¿Quién me puede decir el centraje de columna dorsal AP? Súper fácil. Son bien sencillas estas radiografías. Muy solicitada, porque las afecciones que tiene la columna, en general la columna total, son bien solicitadas, ¿ya? ¿Qué me puede decir el centraje? Por el frente del plano sagital medio y por el lado punto medio entre la horquilla esternal y el apéndice sifoide. Ya, muy bien. Ese es el centraje, tal cual como sale el joven ahí. Acostado o de pie, o en bipedestación, va a ser el mismo centraje, punto ¿Profe? medio, dígame. Es que no sé si a todos les saldrá igual, pero a mí no me sale que estaba compartiendo nada. ¿No? O sea, me A sale mí la... me sale como negro y como detrás la prueba, algo así. Espérate, a ver, voy a poner de nuevo. Ay, pero ¿ven eso ustedes ahora? ¿Qué ven ahora? se ve un Yo veo cuadrito negro un cuadrado negro. encima de la prueba. Voy a sacar entonces la prueba.
Podría dejar de compartir la pantalla y volver a compartir lo que quiere compartir. Eso voy a hacer. Ven, pero ¿cómo puedo volver a acá, dejar de compartir? Ya. Ahí sí volvimos a lo normal. Y ahora. ¿Ahí sí? Ahora sí, profe. Ya. Ahí sí, ahí sí. Ya, entonces columna dorsal, como decía María Ignacia, plano sagital medio y por el lado el punto medio entre horquilla external y apéndice cifoide. Una radiografía básica, sencilla, que no puede haber equivocación. O sea, el chasis, ¿qué tipo de chasis es? ¿Qué tamaño? ¿Qué disposición? Longitudinal. Ya. ¿Y qué tamaño? 35 por 43 o algo Muy así. bien. Sí, muy bien. No, por Rosita, no como algo así. Es así, po. Está bien, 35 por 43 longitudinal. Esta imagen es la que tenemos que obtener. El colimador no es para parrilla costal, no queremos ver las costillas completas, sino que tenemos que tener el colimador más cerrado, más que se vea la imagen, porque entre menos radiación emitamos, menos radiación dispersa, por ende la columna se va a ver bien. En libros leí que se toma en expiración, que quiere decir botando el aire, que el diafragma esté más arriba y evitar que el aire que transparente los cuerpos, o sea, los cuerpos vertebrales en la parte dorsal, todo. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo la tomo, le explicaba a los niños, siempre la tomo con aire, ¿ya? Mientras más aire tome el paciente, la columna, obviamente, si tiene una densidad normal la columna, se va a ver bien a través de los pulmones del aire, porque el aire, como la radiografía, como el rayo atraviesa el aire, va a ver completamente la columna, ¿ya? Si no tomamos aire, la columna se va a ver tapada quizás por los diafragmas. Entonces yo hago que el paciente tome aire, aguante sin botar y disparo y la radiografía y la columna se va a ver completita. ¿Ya? Además que con aire se ve un poquito más de contraste. Claro, la persona, claro, que tenga la columna, como le digo, con buena densidad. Las personas osteoporóticas, aunque la tome con o sin aire, la columna se va a ver igual de transparente. ¿Por qué? Porque ellos pierden la cantidad de calcio, entonces, por ende, los cuerpos se van a ver más translúcidos. ¿Ya? Entonces, yo tomo aire, aguanto y le doy el rayo. ¿Ya? Y la radiografía que queda así, se tiene que ver desde la primera vértebra T1 o mejor, desde la primera, o sea, bajo la C7 hasta T12 acompañado de un poco de la L1. ¿Para qué? Para que nosotros podamos encontrar bien o saber bien la ubicación de cuál vértebra es la que estamos viendo, o si llega a tener algún tipo de fractura o patología, nosotros podemos decir, ay, a ver, esta es la de T12, 11, 10, 9, 8. Entonces, determinar en qué espacio está, tenemos que tener un centraje o sea, una lumbar por lo menos para poder determinar en qué lugar hacia arriba está, o una cervical para saber en qué lugar hacia abajo está la T2, o sea, la dorsal que nosotros queremos ubicar. Al tomar la imagen, siempre tengan en cuenta que el borde superior del chasis, o sea, por el lado, mm, mm, yo sé que me están viendo, por el lado siempre tocamos la C7, que es la más prominente atrás en la columna, y que el borde superior del chasis quede ahí, ¿ya? Aparte del centraje, siempre preocuparnos de que ese quede el borde superior del chasis, y así nunca van a tener un problema y no les va a salir mal. Sigamos con la otra. Columna dorsal lateral. ¿Cuál es el centraje? ¿Cuál va a ser el centraje de esta radiografía? El mismo centraje por el lado que
que para la frontal, y por el frente serían 4 traveses desde el borde anterior, desde el borde posterior hacia anterior de la piel. Ya. Sí, pues el punto va a ser el punto medio, o sea, no, en realidad no es el punto medio del tórax por lateral, ya no es el punto medio. Sí, como dice María Ignacia, es el punto medio que va a dar entre la horquilla externa, todo, pero por lateral. Por ende, el tubo no se mueve, el chasis no se mueve, solamente se cambia la placa y se toma tal cual, el paciente se gira de lado, se hace que se extienda los brazos, ya sea tomándose de algún portazuero, ya sea así, yo los coloco así, para mayor comodidad, que me queden ambos brazos superpuestos hacia adelante, y el paciente en bipedestación es mucho más cómodo, en este caso acostado, si el paciente viene de urgencia, se cayó, se pegó, no puede mantenerse mucho de pie, muy erguido, lo acostamos. Ya en este caso cualquiera de los dos es válido, y va a depender del paciente y uno va a determinar cómo lo va a tomar. Pero en este caso, acostado, uno tiene que poner cuñas y cosas que nos mantengan la columna derecha, mientras que de pie, el paciente tal cual está, ¿ya? Y esta va a ser la imagen que nos va a mostrar, en la cual la superposición de sus agujeros es el que nos va a dar, y la superposición de los arcos posteriores de las costillas nos va a indicar de que la radiografía está bien tomada, ¿ya? Se van a superponer los arcos posteriores, ay, perdón, y los agujeros intervertebrales se van a ver perfectamente abiertos, todo esto. Obviamente esto va a variar si es que el paciente tiene una rotoescoliosis o una cifosis muy marcada, y en este caso son casos puntuales en los cuales no se va a ver así tal cual como se ve en esta radiografía. No tiene que ser en este caso tan chiquitito el campo, pero sí mantener un campo adecuado, no, como le digo, abrir el colimador como si fuera un tórax. No es un tórax, es columna dorsal, ¿ya? O como en algunos libros dicen torácica porque está en la región del tórax, y dorsal se le dice porque está en la parte dorso del cuerpo. Pero es un término antiguo, ya se usa ahora como una columna torácica. ¿Mm? Yo encontré esta, ¿y por qué se las coloco? Porque hay veces que, en el caso, por ejemplo, uno toma un tórax lateral y el médico radiólogo encuentra algo extraño y te manda una notita que dice, por favor, complementar con oblicua. Y uno queda así como, uy, oblicua, tórax oblicuo, que diga, tórax oblicuo, ya. Esto vendría siendo como lo mismo que tórax oblicuo. Un paciente así va a ser lo mismo que el paciente como tórax, así. Entonces, es lo que el médico radiólogo lo que quiere es desproyectar algo que está entre el esternón y la columna, lo va a desproyectar poniendo oblicuo al paciente, ¿ya? O que haya en algún cuerpo, en un campo pulmonar, que tenga una imagen extraña y que se superponga alguna otra estructura y él quiere desproyectar. Bueno, esto yo lo encontré, es la columna dorsal oblicua. ¿Y para qué sirven las oblicuas en la columna? Pregunta de prueba. ¿Para qué sirve poner oblicuo al paciente en una columna? Vamos pensando, vamos como mezclando estructura. ¿Qué me pueden decir? Porque ¿para qué sirven las oblicuas en las columnas, ya sea cervical, dorsal o lumbar? ¿Qué creen ustedes? Para ver los agujeros de conjunción. Muy bien. Agujero de conjunción, o en el caso de ya las más abajo se le dice agujeros intervertebrales, ¿no es cierto? O sea, no, las articulaciones intraapofisiarias, María Ignacia. No solo agujero de conjunción. Agujero de Ya, conjunción es el agujero intervertebral de la dorsal o de la lumbar, ¿ya? Pero lo que queremos ver en este caso, por ejemplo, en la lumbar oblicua, es para ver articulación interapofisiaria, que es parte del perrito de la Chapelle, ¿te acuerdas? Y acá en oblicua va a ser lo mismo. El paciente, por ejemplo, aquí va a tener la misma posición del rayo perpendicular a la placa, pero el paciente va angulado en 70 grados. 70, así como de frente. En este caso, si se dan cuenta, el paciente está
el rayo entra por anterior, entonces oblicuo anterior, derecha, y en este caso, ¿cuál agujero se va a ver? Se va a ver el que está más próximo a la placa, cuando es anterior. Cuando es posterior, vamos a angular, vamos a ponerlo de lado y vamos a angular 20 grados, o sea, está entre la placa y el paciente hay 70, o se inclina el paciente 20, es lo mismo, pero hay que tener una angulación de 70 grados. Y en este caso, el agujero intervertebral, o sea, la apófisis espinosa que se van a ver, van a ser las que están más próximos al chasis, o sea, al rayo. Las que están levantadas y esta, las que están apoyadas. Y en este caso es lo mismo, otra posición es en bipedestación, apoyando el pecho y el cuerpo angulándolo en 70 grados, y va a entrar el rayo por posterior. Y aquí vamos a ver el agujero que está más elevado. ¿Ya? ¿Y cómo se va a ver esta imagen? Así. Si ustedes pueden ver, este mouse no sé por qué está así, pero miren la puntita. Ahí, a ver, espérenme, déjenme ver si puedo poner algún... Ahí. Anotar. Vamos a poner un... Ahí está, miren. Eso. Estoy rayando las articulaciones interapofisiales. Mire, eso, ese espacio, se ve perfecto. Mire, ahí está la articulación. Ahí está la articulación. Ahí está la articulación. ¿Ven? Esta imagen es para eso, para ver las articulaciones interapofisiales. Además, bueno, esta imagen es una persona que tiene una columna torácica en perfectas condiciones, sin ningún tipo de esclerosis, sin ningún tipo de formación ósea o osteofito o signos de artrosis, nada. Pero además lo más importante es que por qué se ve tan derecho es porque el paciente no tiene rotación de los cuerpos vertebrales y tampoco tiene una escoliosis, ¿ya? O tiene, bueno, una cifosis marcada. Una cifosis no va a influir tanto como la escoliosis. Cuando la escoliosis ya se pierde el centro del paciente, o sea que la columna esté por el frente, esté derecha, y no se va a ver así tan perfecta. Pero en este caso se ven todas las articulaciones interapofisiarias perfectamente alineadas, ¿ya? Esa va a ser la imagen. Cuando ustedes le digan desproyectar o ¿cómo se llama? O mostrar otra imagen de la dorsal, ya saben cómo hacerlo. Si tienen dudas, la podemos practicar en el laboratorio, todo. También esta radiografía, por ejemplo, aquí a radiografía nos hace recordar, no sé si ustedes se acuerdan, ¿cómo se llama? Esternón. Esternón. Si centramos un poquito más hacia el lado, nos va a aparecer el esternón, porque mire, ahí está la clavícula, ¿y qué viene acá después de la clavícula? La horquilla esternal, y acá se va a ver el esternón. Todo está correlacionado, chicos. Todo, si yo tomo un sector, al lado va a estar la otra estructura que yo creo y que se parece a la radiografía que es de esa estructura. Entonces, esta, con esa angulación, se parece mucho al esternón, cuando desproyectamos esternón para tomarlo frontal. ¿Ya? Vamos, sigamos. Ay, no puedo sacar esto. Entonces, vamos a ver estructuras básicas de anatomía. Solamente como recuerdo, vamos a pasar, esta es un cuerpo vertebral típico de una columna lumbar, cuadrilátero, con Profe, estructuras es más torácica. gruesas. Ah, no, parte bien. Es torácica, la de abajo, profe. Ay, dije lumbar. Sí. No, dije, bueno, disculpa, era torácica, estaba pensando en otra cosa. Un cuerpo vertebral, o sea, un cuerpo vertebral torácico, normal, cuadrilátero. ¿Y qué nos diferencia de la cervical? Bueno, la cervical, aquí está bien explicado, acá tiene, o sea, de la 1 a la 4, sí,
los agujeros, pero más que en todo, la 1 y la 4 torácica van a ser parecidas a las cervicales, ¿ya? No se dice que son cervicales netas, sino que son semejantes porque van cambiando de estructura para hacerse parecida a la estructura que sigue. Entonces la Transición. columna, claro, no es, No, la T1 sería una de transición. no, porque es transición es cuando se suma una más a las que ya están. No es una vértebra de transición. Solamente que tienen Ah, ya, ya. características que se parecen, ¿ya? Son pequeñas, la 1 a la 4 son pequeñas y van agrandándose en tamaño, pero más parecidas a las cervicales. Se dice que de las 5 a la 8 son torácicas clásicas o netas, ¿ya? Estas porque tienen sus cuerpos netamente torácicas, no que tengo pegada la palabra lumbar, Por las carillas articulares. por las carillas articulares. Entonces, van a haber dos tipos de carilla. En los cuerpos van a estar la carilla articular para la costilla, que son las que están en el cuerpo, y las carillas o las semicarillas que se le dice articulares para el troquíter de la costilla, ¿ya? Entonces la costilla aquí va a estar articulada en el cuerpo y en la pasada en la apófisis espinosa, o sea, en la apófisis transversa. Aquí en el cuerpo y en la apófisis transversa, como hace el giro, y en el giro la costilla tiene carilla en la cabeza y en el arco posterior hay un troquíter, y ese troquíter se articula con las apófisis transversas. Disculpe. Sí, tubérculo costal, yo leí troquíter. Se le dice troquíter también. Ah, ya, que no conocía Sí, esa terminología para el tubérculo costal. Gracias. sí. Y tiene sus articulaciones. Entonces, en el cuerpo y en la apófisis transversas, ¿ya? La T9 a T12 son transición también. O sea, no transición, sino que hacen un cambio y empiezan por ejemplo, la T11 y la T12 ya no tiene carilla articular para la apófisis transversas, solamente en el cuerpo, que vendría siendo la T11 y la T12. Y desde la 2 a la 10, si se fijan, el cuerpo del cuerpo vertebral va a compartir semicarillas. Por ejemplo, la costilla 2, la segunda costilla va a ir articulada con la semicarilla, o sea, del borde inferior de la T1, con la semicarilla del borde superior de la T2. Van a ir con ambas carillas metidas entre medio. Aquí va a ir la 2, ahí va a ir articulada la 3, aquí va a ir articulada la 4, la 5, y así sucesivamente van a ser compartidas con dobles carillas. Y la estructura básica de la T1, o sea, de todas las torácicas, tienen su cuerpo cuadrilátero, los pedículos que se van a ver en la imagen, ya vamos a ver la radiografía, cómo se ven unos círculos así radiolúcidos, en los cuales va a pasar el rayo en forma tangencial, por ende se ve como el circulito así, justo el circulito redondo. Van a estar puestas por los pedículos, como decía, van a juntar las láminas y van a hacer la apófisis espinosa, y bueno, y sus apófisis transversas. En las apófisis transversas van a ir las carillas, que en este caso deberían estar acá, no se ven, o sea, no las muestra acá. Esta es como más una T11 a T12. Sí, ¿ya? Bueno, ahí está la semi, bueno, no, ¿dónde está? No, ¿ahí la semicarilla? No, parece que me equivoqué en esta. Bueno, pero están así, muestran sus dos, bueno, acá tengo otra imagen. No, bueno, acá vamos a ver la columna torácica, bueno, con toda la columna en general, van a soportar, como le digo, bueno, el peso de la cabeza, los movimientos, el peso, y van a distribuir el peso a las extremidades inferiores. En este caso, cuando nosotros nacemos, poco después de nacer, se empieza a formar la primera curvatura, ¿ya? Y la primera curvatura es la curvatura torácica. Luego se forma la segunda curvatura, que es la curvatura sacra.
Cuando nosotros comenzamos a erguirnos, o sea, el bebé empieza a querer pararse y querer empezar a soportar el cuerpo de su cabeza, empieza la primera curvatura compensadora, ¿ya? Que es la curvatura cervical o cóncava. Pero las primeras que se crean son las convexas, que vendría siendo la torácica y la sacra. Cuando entonces se quieren erguir por primera vez, empiezan a compensarse la columna cervical porque empieza el hecho de querer soportar el peso de la cabeza y el cuello empieza a hacer su trabajo. Y por último, la segunda curvatura compensadora comienza y se forma y se empieza a formar cuando el bebé empieza a caminar. ¿Ok? Entonces, todo esto va de nacimiento. Nacemos y se empieza a formar según la necesidad del cuerpo y bueno, y genéticamente, porque en forma genética van a comenzar a aparecer las alteraciones que son hemivértebra, vértebra en mariposa, y todas esas características que nos van a dar a cada uno, que vienen, como les digo, ya vienen formándose en forma genética dentro de nosotros. Aquí, la palabra cifosis y lordosis solamente, o sea, deberíamos usarla cuando las curvaturas son muy acentuadas o anormales. ¿Ya? Entonces, cifosis es cuando la curvatura torácica es exagerada y el paciente es típico paciente con joroba, ¿ya? Paciente que no saca pecho, que no puede sacar pecho, que tiene las escápulas hacia adelante y hace esa curvatura exagerada. Eso es una cifosis, un aumento de la convexidad. Y la lordosis, o sea, la cifosis puede ser torácica o puede ser sacra. Las personas que tienen harto trasero y que tienen así su curvatura bien pronunciada atrás, tienen una lordosis lumbar bien acentuada, pero además una cifosis marcada de la parte sacra. ¿Ya? Entonces, como decía, lordosis va a ser una curvatura exagerada de la parte lumbar hacia atrás, tanto la parte superior de la lumbar que se vaya hacia atrás, puede ir acompañada de una cifosis sacra, que puede ser el sacro cuando se pone en una convexidad anormal también y hace que la colita se pare más, ¿ya? Y de frente, esas son las tres palabras importantes que siempre vamos a escuchar: una cifosis, una lordosis, y en este caso, viendo de frente la columna vertebral, va a ser esta es la estructura normal. También es normal que tenga una pequeña desviación, en este caso es una convexidad hacia el lado izquierdo, convexidad, o escoliosis anormal cuando hay una convexidad junto con una concavidad. ¿Qué quiere decir esto? Que anormal es cuando hay una desviación y es compensada hacia el otro lado por la misma columna, ¿ya? Entonces el peso que se va generando hace que la columna ella misma vaya compensando para poder soportar nuestro cuerpo. Y en este caso es la escoliosis, cuando hay curvaturas que se generan y se compensan también hacia el otro lado. Vamos a ver entonces qué nosotros vemos en una radiografía, y en este caso vamos a ver la primera costilla, que siempre tiene como el tubérculo así como hacia arriba, se nota que es la cervical, o sea, la costilla número 1. Aquí podemos ver la clavícula a través de los huesos, se ve que va a estar articulada con la horquilla esternal. Obviamente la horquilla no se ve porque está superpuesta con la columna dorsal, pero podemos ver la clavícula. Bueno, en vía aérea podemos ver la bifurcación traqueal. Disco intervertebral es el espacio que queda entre cada cuerpo vertebral y el cuerpo vertebral neto, ¿ya? Disco intervertebral, entonces, bifurcación traqueal, es lo mismo. Entonces, lo estaba proyectando hacia el lado. El pedículo, como les decía, son esos circulitos blancos que se van a ver tangencial, porque justo están en el paso del rayo, ¿ya? Eso. Y las apófisis espinosas, o sea, las apófisis transversas, que son las de los costados, que podemos ver ahí. Y las apófisis espinosas son las que se pueden ver, esas
como puntitas que se ven atrás, que se ven entre medio de los cuerpos, que van a ser la punta de la apófisis espinosa. Y en forma lateral vamos a ver los agujeros intervertebrales, que son todos esos circulitos negros que se ven. El agujero intervertebral. Esa amarilla es la línea de las apófisis espinosas. Acá podemos ver la articulación cigoapofisiaria, que si bien esa flecha indica dónde están, no se pueden ver muy bien cómo se verían en una dorsal oblicua. Aquí, bueno, va a estar las articulaciones cigoapofisiarias o interapofisiarias, van a estar compuestas por la apófisis articular inferior y la superior de la vértebra respectiva. Y, bueno, cuerpo y pedículo, que lo vamos a ver ahora en forma perpendicular al rayo. Va a cruzar en forma perpendicular al rayo. Son esos pedículos. Chicos, vamos a quedar hasta aquí. Yo voy a preparar bien esta clase de signos radiológicos de patología, porque aquí se van a dar cuenta que hay cosas que han visto que son frecuentes al escuchar en los servicios, en consultas por qué la gente va a consultar por la radiografía, que por qué le duele la espalda, todo eso. Entonces, voy a preparar bien esta clase, vamos a dejar hasta aquí. Espero que la revisión les haya quedado igual clara. Cualquier cosa o duda, ustedes me pueden escribir al correo y vamos saltando dudas. Y bueno, nos vemos en la próxima clase el día martes en la tardecita, en la tarde a las 4:20. ¿Ya? Que estén bien, cuídense harto y nos vemos en el laboratorio Gracias, con el siguiente grupo. Chao, Gracias, Rosita. profe. Chao, María Ignacia, cuídense. Igual usted, profe.